Señor, gracias porque tu palabra está viva y es verdad y es suficiente para abrir nuestro corazón y para sembrar tus verdades en nosotros. Anhelamos dar fruto y glorificarte, Señor. Que este tiempo en el que vamos a estar meditando en lo que tú nos has dejado escrito sea para eso, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Ya hemos dicho muchas veces que Segunda de Timoteo es una carta que Pablo escribe desde el calabozo en Roma, sabiendo que va a morir, pero no es una carta que está escrita con desesperanza o desesperación, sino es una carta que está llena más bien de esperanza de lo que viene. Pablo sabe que la muerte no puede quitarle aquello que Dios ya le dio, que es la vida eterna y la esperanza clara en el Dios que nos ha salvado a través de la muerte de Jesucristo. Pablo lo tiene eso muy claro, pero los tiempos que vienen no son fáciles. Y por eso le escribe esta carta a este joven pastor. Timoteo es un joven pastor en Éfeso, discípulo de Pablo, amigo de Pablo, dice compañero de milicia de Pablo. Y a lo mejor quiere darle ánimo, porque en verdad las cosas no están haciéndose más fáciles, ni en aquel tiempo ni el día de hoy. Y por eso esto es importante. La semana pasada leímos cómo Pablo hace una serie de advertencias acerca de los últimos tiempos. ¿Te acuerdas? En el capítulo 3, versículo 1, dice: debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está algo terrible en el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, es decir, van a ser hasta muy religiosos, pero negarán la eficacia de ella. Es como que la piedad no sirve, es como que Dios no funciona, porque lo que ellos dan de fruto es terrible y es perverso. Por eso son tiempos peligrosos. Decíamos la semana pasada que esto es el espíritu de estos tiempos, porque los postreros días comienzan desde la cruz. Digamos que la cruz es la culminación, la muerte y la resurrección de Cristo es la cumbre de la historia de la humanidad, porque es el Hijo de Dios entregado por nosotros. Y de ahí en adelante todos son los postreros días, son los últimos días. Y hemos venido 2000 años en esta etapa esperando el regreso de nuestro Señor. Y vivimos este tiempo. Y vivimos lamentablemente, en el mundo lo vemos con toda claridad, pero también lo vemos en la iglesia. Hombres egoístas, avaros, vanagloriosos, blasfemos, soberbios. Sucede. Y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado porque esto es real. Pero hay una alternativa. Capítulo 3, versículo 10, donde nos toca comenzar a estudiar el día de hoy, Pablo le da una alternativa. Tú no tienes por qué ser esto. Hay una alternativa. Mira, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, etc. Ese pero es un cambio de rumbo. El pero siempre implica un cambio completo de rumbo, ¿no? Seguramente has oído que alguien dice, no, mira, tienes el perfil perfecto, nos encanta tu currículum, en verdad eres la persona ideal para el puesto, pero ¿no? El hijo del dueño pues acaba de regresar y eso es un cambio total, ¿no? O mira, me caes muy bien, me pareces una persona muy simpática, pero, ¿no? Ese pero cambia todo. Estos hombres amadores de sí mismos, todo esto que leímos es una realidad, pero tú, Timoteo, tienes otra alternativa. Tú, le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En el texto original, en español no se lo traduce así porque sería absolutamente imposible de soportar. Pero en el texto original está enfático lo que dice: has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Eso es algo muy enfático en el griego. En español no se podría traducirlo así porque no se aguanta. Pero es eso, Pablo le está hablando de algo muy personal a Timoteo.
Otra cosa, la palabra seguir, cuando dice has seguido, en griego es una palabra también muy enfática. Habla no de seguir como quien sigue con la mirada, sino de seguir de cerca. O incluso puedes traducirla como acompañar, estar ahí al lado. De hecho, Barclay, que es un erudito en el griego clásico de la Biblia, en el griego koiné, dice que esto podría traducirse como has sido mi discípulo. O sea, no solo has seguido así como quien ve pasar, sino has sido mi discípulo, me has acompañado, has estado conmigo en todo esto. ¿En qué? Dice mi doctrina, número 1. La palabra doctrina es enseñanza, es lo que Pablo enseñaba y dice, Timoteo, tú has seguido mi enseñanza. No solo has escuchado mi enseñanza, sino has seguido mi enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia más clara es, bueno, ya no sé si están de moda, pero ¿te acuerdan de Jane Fonda? ¿Sí? Sacó su video para hacer ejercicio. Ver el video no te ayudaba en nada, ¿no? Ya vi su video y no bajo de peso, no, pues verlo no ayuda en nada. La cosa era seguir las instrucciones de ese video y levántale aquí y todo. O sea, es eso. Y Pablo le dice, tú no solo has visto mi enseñanza, no solo has oído mi enseñanza, has seguido mi enseñanza. Has seguido mi doctrina. Pero no solo Timoteo, porque luego le dice mi conducta. Pablo también seguía su enseñanza. Qué triste es cuando ves a alguien que tiene una enseñanza pero otra conducta. Lo vemos, yo creo, en los políticos, ¿no? Todos los políticos tienen una doctrina, una serie de cosas que ellos dicen creer. No, primero esto, tenemos que ver por los pobres, los necesitados, no sé qué, no. Pero ¿cuál es la conducta? Probablemente lo opuesto. Lo vemos muy a menudo, pero qué triste es que un cristiano se manifieste así. Tenga una doctrina, un sistema de cosas que cree y que enseña y que abraza, pero una conducta que contradice todo lo que cree, lo que dice creer y enseñar. Pablo le dice, tú has visto que hay una armonía entre lo que enseño y cómo vivo. Tú lo has seguido, Timoteo. No tienes que tener el ejemplo de los hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, impíos de la primera parte. Tú tienes una alternativa. Has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta y luego le dice, has seguido mi propósito. Porque doctrina y conducta sin propósito es una pérdida de tiempo. Pablo tenía un propósito muy claro y tú y yo tenemos que tener muy claro cuál es nuestro propósito. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué trabajamos? ¿O por qué estudiamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tiene que haber un objetivo. Porque si no tiene un objetivo, a lo mejor tu objetivo es encontrar cuál es tu propósito. Pero tiene que haber algo. Si no, la vida es muy pesada. Es dar vueltas sin ningún sentido. Y Dios te creó con un objetivo. Un objetivo general, podríamos decir, para su gloria, pero también objetivos muy específicos. Por eso aquí a uno lo hizo ingeniero en algo, licenciado, mecánico, escritor, músico. Por eso hubo todo este tipo de circunstancias que te formaron, porque hay un objetivo general para su gloria, pero también hay un objetivo específico para su gloria en la tienda que estoy atendiendo, en el banco donde estoy trabajando, en el negocio que estoy emprendiendo, en la escuela donde estoy estudiando. Hay un propósito general, pero también hay propósitos muy específicos que solo Dios te puede decir. Yo no puedo decirte. Yo apenas encontré lo que Dios quería para mí y cada día voy descubriendo. Yo no puedo decirte cuál es tu propósito, pero Dios sí. Y Pablo le dice a Timoteo, tú no eres ignorante, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, y luego dice mi fe. La palabra fe en griego puede traducirse de dos maneras. Uno, fe como lo que crees, ¿no? Tú has seguido lo que yo creo, tú conoces mi fe. Como mi fe no ha tambaleado, aunque las circunstancias pues no hayan sido las mejores. Pero también la palabra fe puede traducirse como fidelidad, porque
cuando crees algo, le eres fiel a eso que crees. Entonces Pablo le dice, tú has visto cómo he vivido y cómo aunque ha habido todo tipo de circunstancias y tentaciones, mi fe no se ha movido. Mi fe no ha trastabillado, se ha mantenido. Tú lo has visto. Luego le dice, tú también has visto, has seguido, dice en el versículo 10, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Longanimidad es una palabra larga, ¿no? Y en griego es macrotimia. Y básicamente macro es pues grande, grandote, ¿no? Y timia viene de temperamento. Y macrotimia se traduce como temperamento largo. ¿Ubicas gente que se dice normalmente alguien que sea de mecha corta? ¿Sí? Alguien de mecha corta tiene microtimia, ¿no? Macrotimia es aquel de mecha larga, que puede esperar. Se puede traducir como paciencia, pero también como clemencia, como alguien que teniendo la oportunidad de buscar venganza, espera y no busca la venganza. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando estábamos estudiando esto en matrimonios, decíamos, qué tan importante en un matrimonio no ser de microtimia, sino de macrotimia, de poder aguantar y esperar y ser pacientes, ser clementes y misericordiosos. Y Pablo le ha dicho, tú me has visto, yo he estado, los fariseos me han rechazado y al día siguiente he regresado a amarles y a predicarles el evangelio, porque Pablo cree su doctrina. Todo partió de ahí. Su doctrina, lo que él cree y lo que él enseña, es lo que ha definido su conducta, su propósito, su fe y lo que le permite tener longanimidad. Luego dice, versículo 10, amor. Y el amor bíblico es un amor que no es un amor de sentimientos. El amor de sentimientos no es malo. No está mal amar sentimentalmente a tu esposa o amar sentimentalmente a tus hijos. Pero el amor ágape, que es esta palabra, es un amor que descansa en una decisión, es el decidir amar. Y hay veces que no es fácil amar con sentimientos, pero yo he decidido amar y por eso persevero en amor, más allá de los sentimientos. Lo podemos ver cuando un hijo nuestro se puede portar mal, ¿no? Y hace una grosería, una cosa terrible. Tus sentimientos son de este chamaco lo voy a colgar de las patas o sea, lo quiero matar. Eso es mi sentimiento. Pero mi sentimiento no gobierna mi vida, porque si no, pues lo voy a matar. ¿Qué es lo que tiene que gobernar mi vida? Una decisión. He decidido amar a mi hijo más allá de mis sentimientos. Y por eso te humillas y eres tú el que va y lo busca, como si le debieras cuando él está en falta. Es ese amor de entrega. Y Pablo dice, ese es el amor. Me has visto caminar en este amor. No solo has oído, me has seguido caminar en este amor. Luego le dice también en paciencia. Y la palabra paciencia es una palabra que quiere decir mantenerte debajo. Literalmente es como mantenerte debajo en griego. Y por eso se puede traducir como aguantar. ¿Has visto mi aguante? O soportar, perseverar. Barclay, este erudito que en el griego bíblico, dice que esta palabra se traduce como constancia viril bajo la desgracia, ¿no? O sea, entiendo, el día de hoy es políticamente incorrecto decirlo así, pero permítanme la licencia. Pero es como aguantar como macho en medio del problema, ¿no? Y él pone esto virilmente como esa idea de que, o sea, en un chilango catedrático, digamos, sería como decir, pues aguanta vara, ¿no? Tú me has visto aguantar vara, aguanta vara, ¿no? Crisóstomo traducía esta palabra, definía esta palabra paciencia como la raíz de todos los bienes, madre de la piedad,
fruto que no se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas. Entonces es eso, es como algo que no se puede conquistar, es un fuerte, una fortaleza, un castillo que no se puede conquistar. Aguanta, aguanta, es un puerto que no importa qué tormenta viene, para mí es una llovizna y aguanta. Un teólogo llamado Matheson, él tuvo muchos problemas en el área amorosa de su vida, fue abandonado por la que iba a ser su esposa, luego tuvo una enfermedad, perdió un ojo, o sea, la verdad tuvo una vida con muchos sinsabores, la pasó muy mal, pero él dejó escrito esto que en algún momento decía que él estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, a pesar de todo eso, y decía, no con muda resignación, sino con santo gozo, no solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. O sea, pues aguantar vara. O sea, la vida no es fácil a veces. Y hay veces que toca aguantar vara. Pero ¿sabes qué necesitas para aguantar vara? Que tu doctrina sea la doctrina correcta. Que tu conducta no sea la conducta equivocada. Que tu propósito sea el propósito adecuado. Cuando eso está en orden, es fácil aguantar vara. Pero si tu enseñanza está chueca, si te han vendido la idea de que no, ven a Cristo y Cristo te va a dar mucho dinero, esa doctrina no es correcta. Entonces cuando falta el dinero, ¿qué va a pasar? Pues ya no vas a aguantar vara. Cuando tu conducta no es correcta, cuando tú tienes una vida doble y estás viviendo de una manera escondida, cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Vas a ceder por ese lado? ¿Vas a estar acostumbrado a ceder ante el pecado? ¿O vas a cargarte de culpa? Debe ser porque ayer no hice esto, debe ser porque no hice aquello, debe ser porque no hice esto otro. ¿Quién aguanta vara así? No se puede. Entonces Pablo dice, tú me has visto, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahora versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y ahora lo que hace es recordarle algo que Timoteo conoce bien. ¿Por qué? Porque persecuciones y padecimientos habla de eso, de dolor y de ser perseguido. Y él le recuerda en Antioquía, Iconio y Listra. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, ahí por lo que el día de hoy es la zona de Turquía, en el primer viaje misionero toca las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra es donde conoce a Timoteo. Todavía en el primer viaje Timoteo no lo conoce a Pablo, pero sí se entiende que ya estaba ahí, porque en el segundo viaje ya se conocen y Timoteo ya está un poquito más crecido, ya es un joven, ya no es un niñito. Entonces, cuando llega Pablo a Antioquía, lo que dice el libro de Hechos, tú puedes leer en Hechos capítulo 13 en adelante, dice que predicaron en Antioquía y hubo oposición y los expulsaron de la ciudad. Entonces de Antioquía se fueron a Iconio. Llegaron a Iconio, predicaron junto con Silas y ¿qué es lo que hubo? Hubo otra vez oposición y amenazaron con apedrearlos y se fueron de Iconio a Listra. En Listra, afortunadamente ahí ya no amenazaron con apedrearlo, ahí lo apedrearon hasta que lo dejaron casi muerto y pensando que estaba muerto lo botaron fuera de la ciudad. Y entonces ya ahí no se sabe si fue un milagro o si realmente pues no estaba muerto. Y se levantó, Pablo entró a la ciudad, descansó esa noche y al día siguiente se fue para Derbe. Entonces Timoteo vio eso y le dice, ¿tú has visto lo que cuesta? Porque cuesta. O sea, mantener mi conducta, propósito, doctrina, fe. ¿Tú has visto lo que he conseguido? Persecuciones y padecimientos. Tú lo viviste. Lo viviste. Y luego le dice en el versículo 11, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y uno dice, ¿cómo? O sea, Pablo, ¿todavía sonríes chueco después de la golpiza que te dieron? O sea, ¿cómo que te ha librado el Señor?
Te dejaron de tirar piedras porque pensaron que estabas muerto. ¿Cómo que te ha librado el Señor? Pablo, estás en un calabozo y te van a matar, te van a cortar la cabeza. ¿Cómo que te ha librado el Señor de todo eso? Y Pablo diría, sí, me libró, aquí sigo. No me libró de padecer estas cosas, pero en ninguna de estas cosas he perdido mi doctrina, mi propósito, mi fe. Dios me ha librado. A veces Dios te libra de las pruebas. Cuando vino el lamentable terremoto del 2017 en Ciudad de México, yo no estaba en Ciudad de México, yo estaba visitando a mi familia en Bolivia. Entonces yo no viví eso. Entonces la histeria de las alarmas que todos los que vivieron eso tienen, yo no la viví porque yo no estaba ahí. A veces Dios te libra de las pruebas. A veces Dios te libra en las pruebas. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Daniel capítulo 2 nos narra la historia que Nabucodonosor, el rey, hizo una estatua y mandó que todo el mundo se postrara delante de la estatua cuando suene la música. Los 3 amigos de Daniel decidieron no hacerlo porque ellos adoraban al Dios verdadero, no se iban a postrar ante un ídolo. Y Nabucodonosor dice, entonces hay que arrojarlos a un horno de fuego ardiendo. Es importante porque el horno está apagado, no pasaría nada, pero estaba ardiendo el horno. Entonces les pregunta, ¿ustedes están dispuestos a adorar a la estatua que he levantado? Si no, van a ser arrojados al horno de fuego ardiendo. Y ellos le dicen, rey, ni siquiera tenemos que contestarte. Tú sabes que no va a pasar. ¿Y Dios nos puede librar del horno? Sí, puede. Pero de tu mano sí nos libró, porque no depende de ti. Y entonces los arrojan al horno de fuego y ahí están en el horno, pero están caminando como si no les pasara nada. Y dice la palabra que no tenían ningún daño. No dice que no les dolía, a lo mejor sí dolía, a lo mejor sí era el calor sofocante, pero no había daño. Y Nabucodonosor, cuando observa, se da cuenta, oye, ¿cuántos echaron? 3. Pues yo veo 4 y hay uno que se parece a un Dios. Y ahí están dando vueltas. Yo siempre me pregunté, pues si ya estaban sueltos, ¿por qué no se salieron? ¿No te parece? Y Nabucodonosor le dice, vengan. Y yo siempre he pensado, si hubiera sido uno de ellos, le hubiera dicho, a ver, ven por nosotros. Pues, ¿por qué se quedaron? Probablemente porque era mejor estar ahí con ese cuarto personaje misterioso que probablemente era el Señor Jesús. Es mejor estar con Jesús en el horno que afuera con Nabucodonosor. Y Dios no los libró de padecer eso, pero los guardó en la prueba. A veces Dios te libra de la prueba, a veces Dios te libra en la prueba y a veces Dios te libra con la prueba. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido al Señor a partir de un dolor terrible por alguna situación que vivimos? Y esa prueba, esa bendita prueba fue la que nos libró de una vida vacía para venir delante de Dios. Dios tiene el control. Y Pablo le dice a Timoteo, sí, todavía tengo la sonrisa chueca de los palazos que he recibido. Todavía tengo migraña. Todavía no puedo caminar bien. Sí, estoy en la cárcel y tal vez mañana o pasado mañana me van a decapitar. Pero el Señor me ha librado de todo. Versículo 12. Y también, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán, en Cristo Jesús padecerán persecución. No es que el creyente busca padecer, es que no hay forma de evitarlo. El Señor Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes les van a perseguir. El discípulo no es mayor que su Señor. Pedro dice, no les sorprenda el fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si algo extraño sucediera. Es parte del caminar del creyente. Si quieres vivir piadosamente, piadoso es agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios, vas a vivir persecuciones, problemas y angustias. Es inevitable, no es algo que elegimos como deseo, pero es algo que va a suceder. Pero Pablo te diría, vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Porque mi doctrina, mi propósito, mi conducta, mi fe, todo esto está en orden. Vale la pena.
Ahora, no sé si te ha pasado que de pronto tú sientes, ay Señor, otra vez el horno de fuego. Yo sé que ya me has librado tantas, pero ya hasta estoy así medio color tostadito de tanto que me metes al horno. Y yo veo a mi hermano que nunca, ahí parece albino, todo blanco, ni bronceado. Y yo estoy aquí todo bien cenizo y tú no, como que nomás a mí. Porque parece, ¿sí o no? Nos parece que a nosotros nos mete al horno. Daniel capítulo 2, los 3 amigos de Daniel entran al horno por no postrarse. ¿Dónde estaba Daniel? No se sabe. Dios lo libró de la prueba, no estaba. Pero Daniel capítulo 6 nos muestra el momento en el que Daniel está orando a Dios, y por orar a Dios lo meten a un foso con leones. ¿Y dónde estaban sus amigos? No estaban. Y hay veces que tu cita es con los leones, hay veces que tu cita es con el horno. Y así cada uno, y para cada uno Dios tiene un tiempo y un propósito. Entonces cuando tú dices, Señor, ¿por qué a mí me toca el horno? Porque a mí me tocó los leones y mañana cambiamos. Y pasado mañana a lo mejor a los dos nos toca estar fuera y vamos a ver a otro hermano pasando por el fuego. Y así Dios, porque Dios no hace cosas en masa. Dios hace cada uno con un propósito, con un tiempo, con un objetivo, porque hay un propósito por el cual cada cosa está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Tener orden tu doctrina, tu propósito, tu fe, todo esto que estamos diciendo. De hecho, versículo 13, le dice, mas los malos hombres, en contraste a lo que Pablo está viviendo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ni se dan cuenta que están viviendo. Es como aquel que se lanza desde un avión y piensa que está volando, pero en realidad está cayendo. Y más temprano que tarde va a aterrizar en el piso y va a ser terrible. Así vive el mundo. Ellos no saben, ellos piensan, mira, otro éxito más, otro coche más, otra casa más, otra relación más, otro hombre más, otra mujer más, otro. Pero en realidad están cayendo y va a ser dolorosa la caída. Pablo le dice a Timoteo, este camino no es fácil, pero es el camino verdadero. Ahora nos preguntaremos, tú y yo, ¿cómo hacemos para poder tener esto que tiene Pablo? Bueno, versículo 14. Pero tú, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es lo que Timoteo ha aprendido? Pues la conducta de Pablo, lo que le dijo al principio, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, tú ya has seguido eso, persiste ahí en lo que te has persuadido, en lo que estás convencido, sabiendo de quién has aprendido. La palabra quién, algunas versiones traducen en plural, como quiénes, porque podría estar haciendo referencia, no solo has aprendido de mí, sino me has visto a mí padecer esto, pero también has visto a Silas. Silas estaba conmigo en el calabozo en Filipos, cantando alabanzas a Dios a medianoche después de que nos agarraron a palos. Has visto a Lucas, has visto a Pedro, has visto a Marcos, has visto a muchos otros caminar alrededor de ti con una doctrina correcta. Tú persiste en eso, estás convencido, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No solo sus maestros, sino también desde la niñez. ¿Sabes quién le enseñaba a Timoteo? Su abuela y su madre. Pablo le dice, la fe, ¿te acuerdas? No fingida, que habitó también en tu madre y en tu abuela. Y yo pienso, qué importante para nosotros, número uno, tener referencias alrededor de saber de quién estoy aprendiendo. Voltear a ver y estar rodeado de gente que yo pueda decir, quiero caminar como él, quiero tener la fe que tiene él, quiero seguir su ejemplo. Pero no solo eso, qué importante para nosotros dejar el camino bien marcado para nuestros hijos y para los que vienen detrás. Y caminar así con paso firme
para que nuestros hijos digan, aquí están las huellas de mi papá, por aquí tengo que seguir. Porque ellos también van a necesitar a quien seguir o sea, quien tiene su ejemplo en doctrina, conducta, propósito, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo le dice a Timoteo, tienes maestros, pero también tu mamá y tu abuela te estuvieron enseñando las sagradas escrituras desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es bien bonito, porque la salvación a veces la pensamos como un momento. Mira, yo fui salvo el 12 de septiembre del 2004. Yo fui salvo como si fuera un momento. Pero la salvación no es un momento. Comienza en un momento, pero se extiende por toda tu vida. Y necesitas sabiduría para vivir en esa salvación. O sea, ya fui salvo, ahora necesito sabiduría para tomar decisiones, para saber de quién rodearme, para saber qué hacer. Y esa sabiduría, dice, viene en las sagradas escrituras, voy a volver a leerlo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay gente que ha llegado a la salvación y de ahí ha caminado de necedad en necedad, de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, una y otra vez. ¿Te acuerdas de lo que veíamos la semana pasada? Estas mujercillas que estudian y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué falta? La palabra. Por eso le dice, versículo 16, este versículo que es clave para muchos de nosotros. Toda la escritura. Y cuando Pablo dice toda la escritura, está pensando en el Antiguo Testamento, por supuesto, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero también está pensando en el Nuevo Testamento, porque Pablo en distintos momentos, él sabe que lo que él está escribiendo y hablando no es nomás su opinión, es palabra de Dios. Acompáñame a dos pasajes nada más, dos textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, Pablo está escribiendo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que Pablo está diciendo es, lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé, mi doctrina es palabra de Dios. Y ustedes hicieron bien en recibirla no como opinión de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces Pablo sabía, o sea, no así, pero digamos, él sabía que estaba escribiendo la Biblia. O sea, no sabía que estaba escribiendo la Biblia, pero sabía que lo que estaba escribiendo no era su opinión alegre, sino era palabra de Dios. Y no solo Pablo, acompáñame a Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:15. Dice, voy a leerlo desde la mitad del 3:15. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro está escribiendo acerca de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro lo que está haciendo es decir, Pablo ha escrito algunas cosas, la neta a veces sí está difícil, pero los indoctos y los inconstantes están torciendo lo que Pablo dijo, como también las otras escrituras, y está poniendo a la par lo que Pablo escribió con el Antiguo Testamento, que son las otras escrituras. Entonces, cuando Pablo piensa, toda la escritura para ti y para mí es claramente toda tu Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con toda la escritura? Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada por Dios, bueno, la frase inspirada por Dios en griego es una sola palabra. Y esta palabra literalmente habla de la respiración de Dios. Tal vez Pablo tiene en mente el Génesis. ¿Te acuerdas cuando Dios crea a Adán? Lo crea del barro, pues ya es un monigote así, ¿no? Pero no hace nada, nomás está así.
hasta que Dios sopla aliento de vida en Adán y entonces es un ser viviente. Entonces tal vez tiene Pablo en mente eso. La escritura es como ese aliento que dio vida al primer hombre, es el aliento que te puede dar vida a ti. Toda la escritura es la respiración de Dios, es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas. Para enseñar es eso, es mostrarte cuál es la verdad. Todos tenemos una visión distorsionada de la realidad. Todos vemos y vemos chueco porque el mundo está volteado y tenemos conjuntivitis, ¿no? O sea, tenemos inflamada nuestra retina de demasiado mundo. Y de pronto Dios dice, no, esto es verde, esto es cuadrado, esto es redondo, esto es arriba y esto es abajo. Y nos enseña la realidad. ¿Cómo? Con la palabra. La palabra te puede enseñar lo correcto. ¿Cuántos de nosotros decíamos, esto está bien, hasta que Cristo vino y nos dimos cuenta, no, mira, encendiendo la luz está mal? La palabra nos enseña, pero luego dice, nos redarguye. Redarguir es como convencer, como reprender, como mostrarte tu error. Te enseña, pero luego te dice, esto tú no lo estás haciendo bien. ¿Nunca te ha pasado que estás leyendo tu Biblia o en una enseñanza de la palabra, dices, Señor, yo estoy fallando en eso? No me había dado cuenta, pero en eso estoy mal, eso no lo estoy haciendo bien. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que te está redarguyendo. No te está acusando, eso es Satanás. Te está redarguyendo, te está mostrando que no estás caminando bien. Y luego dice, útil para enseñar, redarguir, para corregir. Porque si nomás te dice está chueco, pero no te dice, pues órale, ¿y ahora qué hago? Nomás te quedas chueco. Pero te corrige. La palabra corregir literalmente es enderezar de nuevo. Entonces te vuelve a poner en el camino y te dice, ok, así está. Y luego te instruye en justicia, te instruye en rectitud. Básicamente te enseña cómo no torcerte otra vez. Yo siempre pongo este ejemplo, creo que es un buen ejemplo. Cuando vas al gimnasio, lo primero que encuentras es un póster gigante de un cuate así todo musculoso y te dice, esto es lo que yo quiero que logres en el gimnasio. Y al lado hay un espejo, ¿no? Grande también, para que contemples las miserias en todo su esplendor. Y te redarguye, porque dices, ok, este es el modelo a seguir y esto es lo que tenemos, ¿no? Y luego no te deja ahí. Y luego te dice, bueno, pues te corrige. ¿Y cómo vas a corregir? Bueno, en esta máquina le vas así, levantas la patita, aquí levantas el brazo y aquí le haces así, le haces así, le haces así, y ya eso va a corregir el problema. Y luego te instruye. Y ya así medio mareado vas, ¿qué ahora qué hago de tarea? Bueno, pues apúntale, ¿no? Entonces ahí temblando le apuntas, vas a dejar de consumir alimentos que sean ricos en grasa, ricos en azúcar, deja todos los alimentos que sean ricos, ¿no? Y te instruye cómo mantenerte en el camino. En una carretera es como que tú estás manejando y las líneas es el carril. Es lo que te enseña, esto es lo correcto. Y de pronto si tú por sueño, por cansancio, por distracción, como que te vas saliendo, viste que a veces suenan, hay unas cosas que te alertan, te está redarguyendo, te está saliendo del camino, te está saliendo del camino. Y entonces ¿qué haces? Pues tienes que corregir y volver a meter el coche al carril. Y luego se para a tu lado y te dice, mira, hay mucha neblina, baja la velocidad, prende los faros de niebla, fíjate en la línea aquí, no trates de ver allá adelante, no se ve, trata de ver aquí, y te instruye cómo no salirte. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Te enseña, redarguye, corrige, te instruye en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, y la palabra hombre es antropos, o sea, hombre o mujer, es la persona de Dios, dice sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Completo.
¿Y cómo lo entiendo? Pues ahí me dice, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha creado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Eso dice Pablo a los Efesios. El problema es que a veces no sabemos andar en esas obras. Y ahí queremos entrar como ante alguien que nunca ha subido una escalera eléctrica y no sabe cómo dar el primer paso. Y así estamos. Hay una buena obra, pero no sé cómo hacerle. ¿Qué necesito? ¿Disciplina? No. ¿Qué necesitas? La palabra. Que la palabra te enseñe, te redarguya, te corrija, te instruya, y entonces vas a estar preparado para toda buena obra que Dios quiere hacer a través de ti. Y yo creo entonces que hay dos cosas que tú y yo tenemos que prestar atención. Número uno, necesitamos rodearnos de personas que puedan ser un ejemplo en doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, etc. Pablo, ¿te acuerdas que hace algunas semanas vimos que le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la piedad, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor? ¿Dónde están esos? En la iglesia. Necesitas tener relaciones de amistad fuertes, lazos con creyentes. Si todas tu contacto con la iglesia es cuando vienes acá un ratito y luego te vas, te estás relacionando con otro tipo de personas que tienen otra doctrina, otro propósito, otra fe, que son fieles a otras cosas, y vas a terminar fuera. Entonces necesitas establecer lazos con gente que está caminando y buscando al Señor. Pero ya tiene mucho que vengo aquí y nadie me busca. Bueno, la palabra dice que el amigo ha de portarse amigo. A lo mejor tú no te estás portando amigo. A lo mejor Dios quiere que en este tiempo tengas fe y confíes, pero necesitas dar el paso que sigue. Hay discipulados, hay reuniones, es decir, hemos tenido muchísimas actividades este año para que te puedas involucrar con la gente que está ahí. Y siempre eres bienvenido. Bueno, digamos, si es reunión de mujeres y eres hombre, pues no, pero ha habido reuniones de hombres. Hemos tenido hamburguesas, hemos tenido tacos, hemos tenido tamales, hemos tenido cine. Hay oportunidades, hay discipulados y vamos a abrir nuevos discipulados. Sé parte de tu iglesia, no nomás un visitante. Porque no solo necesitas estos referentes en tu vida, sino que tú necesitas ser referente para alguien. Cuando Pablo está escribiendo acerca de los dones a la iglesia en Corinto, dice que los dones que Dios dio a cada uno tienen el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Y tú tienes algo que me hace falta a mí y le hace falta a algún hermano. Y a ti te falta algo que tiene un hermano que está del otro lado del salón y que tú nunca le has saludado. Y así Dios ha hecho que esto sea un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Entonces tú necesitas a alguien que seguir, pero también necesitas pisar fuerte, porque atrás viene alguien que tal vez está perdido, igual de extraviado que tú estabas hace un tiempo. Tu familia y tus hijos también necesitan que tú pongas esa huella firme y segura de por dónde caminar. Pero ¿cómo hacemos eso? Con la palabra. Permanece en la palabra. Sinceramente yo hago mi mejor esfuerzo semana a semana de tratar de predicar lo más sencillo que pueda, de estudiarlo lo mejor que pueda, de hacerlo lo más claro que pueda. Pero esto es un día a la semana. Los otros días, ¿qué? Necesitas tú tu Biblia, y créeme, tu Biblia y el Espíritu Santo son suficientes, pero necesitas buscar al Señor. Ten tus tiempos devocionales con Dios. Pero es que no sé cómo. Pues nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Ahí nos vemos. Y te vas a dar cuenta que en realidad no te faltaba instrucción. Porque así como a orar se aprende orando, nadie aprende a orar porque tomé un curso de oración. Nadie aprende a orar con cursos. A orar se aprende orando. A leer tu Biblia se aprende leyendo. Y Dios va a hacer su obra. Porque hay muchas obras que Dios ya preparó de antemano que están ahí puestas.
Nomás están esperando que tú estés preparado para caminar en ellas. Y Dios quiere prepararte. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acudir a ti con la confianza de que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Y hoy te queremos pedir primeramente que nos rodees de hombres y mujeres que puedan poner un ejemplo delante de nosotros. Ayúdanos a establecer lazos con hermanos, con hermanas que puedan marcar el rumbo hacia ti. Que aun cuando estemos extraviados podamos ver sus huellas y saber que están buscando tu gloria. También te pedimos que nosotros podamos dejar huellas firmes para nuestros hijos, para nuestros amigos, para aquellos que están detrás, que puedan ser huellas que les conduzcan a tu trono, a tu cruz, a tu gloria. Y para esto, Señor, necesitamos de tu espíritu y de tu palabra. Abre nuestro corazón con hambre y sed para que tu palabra sea sembrada. Ayúdanos a buscarte día con día, a perseverar en tu palabra. Que tu palabra defina nuestra doctrina, nuestra conducta, nuestra fe, nuestro propósito, nuestra longanimidad, nuestra paciencia. Que nos sostenga en los tiempos de dificultad, de persecuciones o de dolor. Que tu palabra haga en nosotros aquello que nada más ni nadie más puede hacer, sino solo tú. Gracias por tu amor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y enséñanos a caminar contigo y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te pedimos esto, Señor. Amén.